Jesús Lemus, él sí que es un héroe. Y le pido a don David que nos grabe para saludar a mi amigo, al periodista y escritor Jesús Lemus, quien hoy pues obviamente nos tiene que hablar de estos casos, del juicio a García Luna, de las declaraciones de los abogados y de cómo es que se espera que el testigo principal del caso sea nada más y nada menos que el hermano del Mayo, Jesús, el rey Zambada. Mi querido Jesús, muy bienvenido a este tu espacio. Gracias, gracias mi querido Toño, te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, hasta donde sea donde quiera que estés y con mucho gusto yo aquí reportándome como siempre contigo, con mi querido Vicente, a quien también le mando un abrazo donde ande. Gracias, querido Jesús. Pues aquí andamos. ¿Cómo ves? Vamos a empezar con eso, con el caso de Genaro García Luna. Tú que sí eres un experto, a ti sí te considero yo un héroe del periodismo, te lo digo con mucho respeto y con mucho respeto para el público consentidor de Sin Censura. Usted sabe perfectamente que cuando Jesús Lemus dio a conocer los vínculos que tenía la hermana del expresidente con un miembro del crimen organizado en Michoacán y cuando también da a conocer los vínculos de García Luna con el crimen organizado, es detenido injustamente, se le hacen una serie de chicanadas, de injusticias, fue llevado al penal de Puente Grande, injustamente, donde fue torturado por las autoridades, no por sus compañeros reclusos, y esto precisamente en una campaña terrible. A mí me indigna que los abogados de Genaro García Luna, querido Jesús, quieran ponerlo a él como una víctima que está viviendo lo que tú viviste en carne propia, una verdadera injusticia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jesús? Así es, Toño, pues fíjate que no son lo que estamos viendo de la defensa de Genaro García Luna, no es otra cosa más que patadas de ahogado. Están desesperados, no ven la forma porque no han podido llegar a un acuerdo de colaboración de García Luna con la Fiscalía General de Fiscalía de Estados Unidos, porque la Fiscalía le está exigiendo a García Luna, ok, te quieres acoger al programa de testigos protegidos, te puedes acoger, pero necesitas poner a Felipe Calderón como el jefe del grupo de narcotraficantes que lideró en aquellos años el país. Entonces, Genaro García Luna todavía se niega a dar su brazo a torcer, no quiere poner a su jefe, al carnicero de Michoacán, no lo quiere entregar, no quiere declarar, todavía se resiste y la Fiscalía de Estados Unidos le ha dicho a García Luna, pues discúlpame, no podemos hacer nada por ti, nos vamos a ir a juicio, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Por eso hoy la defensa de García Luna, pues está buscando a toda costa cualquier salida, cualquier rendijita que le pueda permitir la posibilidad de librarse, no de librarse de una sentencia condenatoria de cadena perpetua, pues está buscando todo y por eso están recurriendo a la estrategia incluso de decir es que Genaro García Luna está padeciendo las de Caínes, que está siendo injustamente tratado dentro de prisión, es que está siendo violentado en sus derechos. O sea, lo están poniendo como una víctima realmente que no es García Luna, porque todos los que conocemos, los que supimos de la perversidad de García Luna en México, pues no podemos avalar esa situación. Yo mismo estuve recluido en una cárcel federal por 3 años acusado de un delito falso, en una historia que me inventó el propio Genaro García Luna. Puso a sus escritores, a sus guionistas de novelas a crear una historia fantástica de quién era Jesús Lemus, de un personaje peor que Porfirio Cadena, mi querido Toño, y ahí estuve. Entonces, hoy a García Luna lo quieren salvar prácticamente de el patíbulo en el que se encuentra a base de mentiras, y por eso la fiscalía, por eso la defensa intenta hacer una serie de movimientos ahí con respecto a la actuación de los periodistas, que déjame, aquí hago un paréntesis, por supuesto, no voy a hablar de nadie en particular, pero lo que yo considero es que los periodistas nunca podemos ser el eje central de la nota, así de fácil. Ya los periodistas aportamos desde nuestra trinchera lo que tengamos que aportar y hasta ahí debe de quedar. No podemos ser los ejes centrales de ninguna historia. Y volviendo a esto, creo que sí es una estrategia mal planteada la de la defensa de García Luna para tratar de salvarlo del patíbulo, porque
pues no solamente es uno, mi querido Toño, como dices, no solamente es un testigo de cargo el que prácticamente podría hundir a Genaro García Luna ahora que se lleve el juicio en octubre próximo, sino que podríamos estar hablando por lo menos de otros 4 testigos de mucho peso. Entre ellos se encuentra Sergio Enrique Villarreal Barragán, que seguramente habrá de explicarle al juez Brian Coogan, cómo fue que Genaro García Luna intentó en un momento determinado crear un solo cártel en México y cómo fue que negoció con el Mayo Zambada y con Arturo Beltrán Leiva para darles la protección de vida durante el sexenio de Felipe Calderón. Por supuesto que también va a estar este señor Edgar Beitia, el que fue fiscal de Nayarit, también ya está en la lista de testigos protegidos, de testigos que van a deposar contra Genaro García Luna, y él, Edgar Beitia, podría decir exactamente cómo fueron las relaciones con el famoso cártel del H2, cómo fue que se relacionó con Francisco Patrón Sánchez y cómo fue que García Luna también le puso todo a disposición del famoso cártel de Nayarit. Y otro más que podría deposar, aparte de Jesús Zambada García, que tú ya bien lo has señalado, pues también podría estar Dámaso López Núñez y su hijo Dámaso López Serrano, que son los jefes del cártel de los Dámaso, los famosos LIC y el Mini LIC, que en algún momento fueron socios del Chapo Guzmán y que ahora podrían ser los principales acusadores, porque ellos tienen muchos elementos de prueba para decir quién era Genaro García Luna. Recordemos que Dámaso López Núñez, el famoso LIC y compadre del Chapo, pues fue un hombre muy cercano a García Luna. Tan cercano fue que en su momento, cuando García Luna era agente de la Agencia Federal, era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, pues designó a Dámaso López Núñez como encargado como director de seguridad perimetral de la cárcel federal de Puente Grande, donde luego el Chapo Guzmán utilizó a Dámaso para que le mandara mensajes a Genaro García Luna y lo ayudara a la fuga del Chapo. Creo que ese es un capítulo que está digno de cualquier novelista de terror, mi querido Toño, que se va a mencionar en la corte ahora en octubre próximo, de cómo se escapó el Chapo Guzmán, cómo Dámaso López Núñez sobornó al propio García Luna y le pidió la fuga del Chapo Guzmán, y ahí se va a platicar cómo se dio esto, que todavía es hipótesis, porque nadie se ha atrevido todavía a decir que el Chapo Guzmán lo sacó Genaro García Luna desde adentro de la cárcel de Puente Grande, vestido de policía y con el uniforme de la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Y sabes quién tiene también ese tipo de historias, pero que llegan más bien a la ficción? De hecho, le pido a don David que nos grabe, querido Jesús, porque hablando de historias fuertes que más bien parecen de ficción, pues tenemos que mencionar definitivamente al pseudointelectual de Raimundo Rivapalacio, quien, según esto, publica la secuela del Culiacanazo en su columna estrictamente personal de Eje Central. Permíteme leerte un extracto, no la voy a leer completa porque este señor da una hueva impresionante con las fakes que se inventa constantemente. Ha sido cachado en la mentira varias veces, ha sido, pues vamos, enfrentado una y otra vez, ha sido exhibido por una aversión que tiene absoluta en contra del presidente López Obrador y además pues por encabezar fake news que al final lo dejan simple y sencillamente con la cara, ¿no? Con la cara ahí que tiene, y además hay que decirlo con todas sus letras, era para muchos el vocero de Genaro García Luna en su momento. Bueno, pues publica esta columna Raimundo Rivapalacio, dice: el momento que define hasta ahora el fracaso del combate al crimen organizado del presidente Andrés Manuel López Obrador es el 17 de octubre de 2019, cuya historia aún tiene varios capítulos por contarse y la consecuencia de las decisiones tomadas en Palacio Nacional aquella tarde. Aún no se alcanzan a ver en toda su dimensión porque siguen generando secuelas. La última, Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien el presidente ordenó liberar para evitar una matanza en Culiacán, pero jamás se instruyó para que fueran tras él, para capturarlo. Reapareció esta semana cuando un grupo a su mando inició una guerra contra bandas criminales rivales para quedarse con el narcomenudeo en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya aquí da, según él, estos datos de los enfrentamientos que han habido,
pero yo insisto, no me atrevería yo a leer la columna completa a sabiendas de que se trata de un propagador de las noticias falsas, de la desinformación, de los fakes, un pseudo intelectual que ha pertenecido incluso a gobiernos. Él ha sido señalado de haber estado al frente de Notimex en tiempos de Salinas de Gortari, fue muy cercano, como te lo comentaba, y como tú bien sabes, querido Jesús, fue muy cercano a Genaro García Luna, es uno de los que primero que todos iban al búnker de Genaro García Luna. ¿Tú qué opinas sobre esto? Eso, ratificar lo que es lo que señalas, mi querido Toño, o sea, ¿qué credibilidad puede tener este señor Raimundo Riva Palacio, que bueno, se ha dado hasta la tarea de escribir manuales de periodismo, ¿no? Para enseñar la corrupción a las nuevas generaciones. Pero ¿qué credibilidad puede tener un personaje que siempre sirvió a Genaro García Luna? Y además de otros servidores públicos del gobierno federal, por supuesto que está alejado de toda posibilidad. Yo por salud mental no leo nada de lo que escribe, yo no sé cómo te atreves tú a leer esas columnas al aire, mi querido Toño, es un atentado, es una agresión a la paz pública, pero la verdad es que el solo hecho de poner atención a sus comentarios no tiene ningún sentido, Toño. Mira, él habla de un fracaso en el combate a la corrupción porque él suspira por los viejos tiempos de la guerra, él suspira cuando la Policía Federal Preventiva llegaba y arremangaba pueblos completos y se llevaba gente detenida para presentarlos a todos inocentes como culpables, irresponsables y grandes jefes de los cárteles de las drogas. Eso es lo que aspira el encarcelamiento de personas injustamente detenidas y procesadas y acusadas de ser miembros del crimen organizado. Eso es lo que él quiere, volver a esos tiempos. Por supuesto que no se puede regresar a aquella barbarie del presidente Felipe Calderón, cuando el vocero principal era justamente él, Raimundo Riva Palacio. Digo, por salud mental no debemos de creer eso. No hay ninguna falla en la estrategia de combate al narcotráfico en México, pienso. Hay cosas que hay que ir aceitando, sí, hay cosas que hay que ir recomponiendo, sí, pero también hay que reconocer que en esta parte del gobierno, hasta lo que va del gobierno del presidente López Obrador, se ha logrado tocar y avanzar mucho en el combate al narcotráfico, tocando una de las fibras que nunca se habían tocado, mi querido Toño, que es atender las causas de la pobreza en los lugares más marginados para que justamente la población más vulnerable no sea rehén del narcotráfico y que los jóvenes y los muchachos y los niños no sigan alimentando las filas de sicarios de los cárteles de las drogas. Y esto yo lo decía la otra vez con mi querido Vicente, esto ya se comienza a notar, ya hay falta de mano de obra en los cárteles de las drogas, mi querido Toño. Yo te puedo asegurar que ya en este momento ya están muy cotizados las plazas para sicarios dentro de los cárteles, porque ahora los cárteles están pagando cada vez más a gente que se quiere incluir como sicario, porque ya no es tan fácil reclutar niños, reclutar jóvenes como lo hacían con tanta facilidad. No te voy a decir cifras ni nada por el estilo, porque son temas muy delicados, pero cada vez los cárteles como el Jalisco Nueva Generación, como los Templarios en Michoacán, como la familia michoacana, como los Beltrán Leiva en Morelos o en la zona de Guerrero, cada vez ofrecen más cantidades de dinero a quienes se quieran incluir en los cárteles, porque cada vez es más gente que dice, espérame, yo ya no quiero irme de sicario porque yo ya tengo una beca para estudiar, yo ya tengo un trabajo sembrando vidas, plantando árboles frutales en mi comunidad y aunque sea poco, lo prefiero para vivir tranquilamente, yo ya tengo fertilizante para sembrar mis tierras. O sea, hay mucha gente que con esos programas que son tan criticados del gobierno federal y que dicen que son dádivas y que es fomentar la flojera y que, ya sabes, el discurso de los neoliberales está dando resultado, mi querido Toño. Hoy cada vez es más difícil que las células criminales lleguen a una localidad y ya no es como antes, que se apiñaban los muchachos en torno a las camionetas para decir, hey, dame chamba, yo quiero trabajar, yo quiero irme contigo, dame una pistola y soy tu sicario. Ya no es como antes, Toño. Antes me tocó ver esas escenas dolorosísimas, por supuesto, de muchachos apiñados en torno a las camionetas del narcotráfico pidiendo trabajo. Hoy no. Hoy es más difícil, cada vez es más difícil que la gente, que los muchachos, los jóvenes, los niños de las comunidades
se puedan incluir en el narcotráfico, y esto es parte de la estrategia del gobierno del presidente López Obrador para combatir el narcotráfico. Es cierto, falta ir y dirigir la acción de inteligencia, porque también hay algunas fallas, y hay que decirlo, en el Centro Nacional de Inteligencia, también hay muchas fallas todavía de investigación respecto a la movilización de los grandes capos, pero se está avanzando en lo fundamental, y sobre todo se está evitando que cada vez más niños se puedan incluir al narcotráfico, y eso es producto de esta campaña. No es cierto que esté fallando la estrategia contra el narcotráfico. Está yendo lenta porque es una campaña y es una estrategia a muy largo plazo que seguramente no se va a completar al término de este sexenio y que se tendrá que continuar en el próximo sexenio, sin duda alguna. Próximo presidente o próxima presidenta que tenga México tendrá que continuar con esta estrategia del presidente López Obrador. Pero hoy, mi querido Toño, yo te puedo asegurar que es cada vez más difícil para los jefes del narcotráfico conseguir este tipo de jóvenes que están queriéndose incluir al narcotráfico. Eso me da mucho gusto escuchar, querido Jesús. De verdad, que de ti venga esta situación de un periodista de investigación, un periodista que ha hecho una serie de revelaciones fuertes, un periodista de a pie. Me da mucho gusto escuchar que poco a poco, pero va cambiando la intención de los jóvenes. Yo siempre lo he dicho, es una situación generacional en todo caso. Y fíjate, ayer presentábamos aquí en Sin Censura un reportaje que hizo Vicente Serrano en Cerro Verde, Oaxaca, una de las comunidades a las que desafortunadamente tuvieron que regresar pues a algunos jóvenes que murieron en la tragedia de San Antonio luego de que fueran abandonados en un tráiler, precisamente en condiciones infrahumanas. Veíamos las imágenes de cómo es que pues es un sitio hermoso, Cerro Verde, ahí en Oaxaca, un sitio muy, muy bonito, cerca del cielo, incluso lo decíamos, pero en el que pues hay falta de oportunidades y por el cual muchos jóvenes deciden incluso venirse acá a los Estados Unidos, arriesgando la vida, pero también teníamos el comentario de un miembro de nuestra querida audiencia, de un público consentidor que nos decía que él está muy satisfecho con el programa Sembrando Vida en su comunidad, ahí cerca de Cerro Verde, en Oaxaca, que está, pues vamos, convencido de lo bien que le estaba aportando a su comunidad, ¿no? Deja tú, además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tenemos Sembrando Vida, ¿no? Con situaciones que son propositivas y que buscan apostarle a un cambio generacional, no de pronto, no de bote pronto, como ese señor llamado Felipe Calderón intentó al declararle supuestamente la guerra al crimen organizado, bueno, algunos miembros del crimen organizado, ¿no? Esa sí es la realidad. Y fíjate, le voy a pedir a don David que nos grabe para hablar de los otros criminales, de los criminales de cuello blanco. Hace unos momentos nos mencionas cómo es que para ti, sí, esta estrategia de seguridad, de abrazos no balazos, de apostarle más a atender a la juventud, de atender a las causas de la pobreza, funciona muchísimo mejor que el golpeteo. Pero desafortunadamente se ha planteado una y otra vez que uno tiene que ser el hombre o mujer exitoso o exitosa, que tiene los mejores relojes, las mejores joyas, los mejores autos, los mejores departamentos. Y esto, mira, no solamente por las narcoseries, no solamente porque se pueda ver en algún lugar con narquillos por ahí, no. También con nuestros politiquillos, desafortunadamente con los políticos que tenemos, que pues hacen este tipo de cosas, que uno no se explica cómo un exgobernador de Campeche puede tener tantas propiedades, cómo es que puede tener un baño fastuosísimo en una de sus mansiones en Campeche, Alito, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que necesita mármol para lavarse bien el culito? O bien tener una bañera de 3 personas, como ¿para qué, no? Decíamos por ahí que pues para el trenecito, pero eso por un lado. Pero por el otro tenemos a personajes como Enrique Peña Nieto, que se ha dado la vida del Playboy. Deja tú James Bond, que no sé, James Bond se queda corto con Peña Nieto. Ahí estuvieron mostrando fotos de su fastuoso departamento en Madrid, y ya salieron sus defensores en los medios de comunicación tradicionales a decir, ay, no, pues ni es tan buena la zona ahí en Madrid, que no sé qué, ¿no? Ahí hasta se ve cómo es que no hay dónde estacionarse. Oiga,
vivir en el centro, allá en Madrid, es carísimo, es carísimo. Es como, no tan caro, pero al nivel de vivir en la ciudad de Nueva York. Ya le está mostrando don David, mi querido Jesús, nos está mostrando una serie de imágenes de pues el palacete, ese departamento de lujo, ese depa de lujo, como los españoles le dicen, ese piso de lujo que tiene Peña Nieto y que ahora está vendiendo. Se dio a conocer recientemente que está vendiendo ese departamento de lujo luego de que se diera a conocer en la conferencia de prensa mañanera que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Tú ya sabes la historia, esto después de que aquí, en Sin Censura, Santiago Nieto nos revelara que había una investigación, que lo confirmara Pablo Gómez, y pues bueno, ya, ahí está la realidad. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto, querido Jesús? Perdón, había apagado mi audio, pero sí, decía Toño, creo que es bien importante el asunto de, sí, darle seguimiento al caso de Peña Nieto, como ya puso en remate su departamento. Ando viendo a ver si alcanzo a contar para comprarlo, pero no sé si me alcance. Pero ya hay que ver no nada más es eso, Toño, y lo que tú decías, no nada más es cuestión de ver a los que han desfalcado el país y que es una responsabilidad de la Fiscalía General de la República ir tras ellos. También hay que ver todo lo que falta en la administración de Peña Nieto. Mira, de acuerdo a mis cálculos, mi querido Toño, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy estamos debatiéndonos y devanándonos el cerebro, hablando de los desvíos de la señora que está en la cárcel, la señora Rosario, y del señor Emilio Lozoya. En suma, entre los dos desviaron algo así como 7,000 millones de pesos y estamos dejando de lado justamente lo que se pudo haber sustraído entre Enrique Peña Nieto, entre Luis Videgaray y entre Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos hablando de una cifra cercana a los 93,000 millones de pesos. Es decir, en todo el saqueo, todo el robo que se llevó a cabo durante la administración de Peña Nieto, podríamos estar hablando de cerca de 100,000 millones de pesos. Y hoy nos queremos distraer únicamente con que si ya puso en venta su departamento, con si que la fiscalía va a ser muy difícil que reaccione. La fiscalía, el señor fiscal, y lo digo así de manera muy precisa, tiene muchos intereses con el gobierno pasado, con los gobiernos panistas y priistas, y no va en el mismo sentido que el propio presidente de la República. El fiscal general de la República, Gers Manero, no está yendo conforme a los lineamientos del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, la política de combate a la corrupción, de cero impunidad, de terminar con la impunidad de otros gobiernos, creo que no está siendo bien atendida por el fiscal general Gers Manero, y eso es fundamental. Mientras no se corrija esa situación, yo no hablo de destitución, yo más hablo de una reactivación de la Fiscalía General de la República, vamos a ver buenos resultados y entonces vamos a ver que no vamos a tener que estar supeditados a lo que digan los medios de que si Peña Nieto ya vendió, que si ya se fue, que si ya se estableció en otra parte. Vamos a ver una fiscalía actuante, que eso es lo mero importante, eso es lo mero fundamental, que tengamos una fiscalía que más allá de la acción mediática de los periodistas denunciando actos del expresidente Enrique Peña Nieto, una acción legal de la fiscalía, a ver, y no importa que vendas o que no vendas, aquí vienes y declaras y explicas cómo estuvo el robo, no nada más de cómo fue que tuviste desvíos de dinero o depósitos, como lo ha dado a conocer el propio Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera. Queremos una fiscalía que actúe, que responda rápidamente a esta urgencia que tenemos los mexicanos para que se alcance una procuración de justicia debida y para que los actores del pasado que saquearon el país, que nos robaron en nuestra cara, Toño, que nos sacaron, nos metieron las manos a las bolsas y se llevaron lo que más pudieron, pues que puedan ser llevados ante la justicia, porque esa fue la oferta a final de cuentas del presidente López Obrador. Y hoy el presidente López Obrador decía una cosa tan hermosa en la mañana en la conferencia de prensa, Toño, que la verdad es que a mí me iluminó el día, cuando dice es que no necesita nada material para ser felices, y esa es la gran enseñanza, creo, de este gobierno, de esta transformación, de este presidente que tenemos, mi querido
Toño, no buscar en lo material la felicidad que podemos alcanzar en lo espiritual. Creo que eso nos lo tiene que reforzar la Fiscalía con una acción de justicia directamente dirigida contra este señor, contra Enrique Peña Nieto, para que explique no nomás los robos de Lozoya, Emilio Lozoya, y de esta señora que se encuentra también ahí recluida, entonces, no, de Rosario, no nada más es eso. Creo que deben de explicar por lo menos el desvío de otros 93 mil millones de pesos que se llevaron a la bolsa en obras que nunca se ejecutaron, en programas de acción que nunca se aplicaron, programas de gobierno, y por supuesto en dineros que estaban ahí guardados en las arcas y que se lo llevaron a manos llenas. Qué bueno que planteas esto, Jesús, de verdad. No nos podemos quedar solamente en las nimiedades, en las pichicateces. También ahí está la propiedad que tiene las afueras de Madrid, pero ese también sería una pichicatez en comparación con lo que nos acabas de revelar hace unos momentos. Una cifra cercana a los 100,000 millones de pesos del saqueo de Peña, de lo que pudo haber sido ese saqueo de Peña. Fíjate que yo pues lo he escuchado una y otra vez, cómo es que se plantea que Peña Nieto llegó con una bolsa pues normal, ¿no? Normal de una persona de la clase alta, si lo quieres ver así, no ultra fifí. Se convirtió de pronto, siendo presidente, de ser rico a ultra rico, a multimillonario, a lo que le llaman acá en Estados Unidos billionaire, ¿no? Entonces, pues híjole, tendrán que rendir muchas cuentas y tendrá que exigirse muchísima claridad. Yo creo que si ya no se alcanza en este sexenio, se tendrá que buscar en el próximo una verdadera reforma fiscal, judicial, una reforma en la que se puedan evitar este tipo de situaciones desde lo judicial, porque hoy, querido Jesús, hemos llevado una serie de notas por ese tipo de jueces, jueces como los que te condenaron a ti injustamente y que hoy le dan toda la fiabilidad a Iberdrola, a Monsanto, como siempre, ¿no? Y que nosotros, el pueblo, queda pues siempre olvidado. Y querido Jesús, bueno, pues yo te agradezco que nos hayas acompañado en este espacio. Te agradezco infinitamente que estés con nosotros siempre conectado. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y tal vez un comentario final sobre esto, una conclusión sobre lo que estamos platicando? Pues gracias, Toño, siempre agradecido por esta posibilidad de platicar contigo, con tu audiencia, con Vicente Serrano, que seguramente nos está escuchando desde alguna parte. Pues nada más decirte eso, que creo que el tema aquí que debemos de exigir es justamente la activación de la Procuraduría de Justicia. Creo que ya estamos muy satisfechos en cuanto a lo mediático. Ya sabemos cómo viven, ya sabemos qué se llevaron, ya sabemos cómo se lo llevaron. Lo importante es ahora, y esto gracias a la culturización que hace todos los días el presidente de la República desde la conferencia mañanera, y pues ahora lo que necesitamos saber es cuándo van a presentarse ante la justicia, cuándo los van a llevar ante un juez para que expliquen, por lo menos que expliquen, mi querido Toño, que digan dónde y cuándo y cómo se llevaron y cuánto fue lo que se quedaron y por qué se lo robaron, que le expliquen al juez para que los mexicanos tengamos pues esa posibilidad de satisfacer también nuestras ansias de justicia. No podemos también estar así como en la incertidumbre de que ya nos saquearon y ya se fueron, ¿no? Pues eso está muy feo. Creo que debe de haber ya una acción pronta del aparato que corresponda, para ya no decir nombres de quién, del aparato que corresponda a la Procuración de Justicia en México, para que ya estemos entrando en la dinámica esta. Pues acuérdate que a final de cuentas una cosa, mi querido Toño, a final de cuentas mi presidente López Obrador nos enamoró, nos convocó cuando nos pidió el voto, diciendo que su gobierno se iba a fincar, entre otros ejes, en dos fundamentales, que era el combate a la corrupción y el combate a la impunidad. Hasta hoy, estos dos ejes que corresponden a la Fiscalía General de la República, pues no están siendo atendidos todavía el asunto pendiente. Y no nomás la Fiscalía General de la República, insisto, no nomás nos está fallando a los mexicanos, le está fallando justamente al jefe del Estado mexicano, que es el señor Andrés Manuel López Obrador, que pues no merece este tipo de funcionarios. Con esto me despido, Toño, y agradecerte, por supuesto, siempre tu amable atención. Le mando un abrazo a mi querido Vicente, otro para ti donde quiera que estén, a doña Ceci, por supuesto, todo el equipo de Sin Censura, y recordarles únicamente a tu audiencia, Toño, si me lo permites, que hoy 15 de julio
Está ya en todas las librerías mi libro más reciente, El Fiscal Imperial, que habla justamente de esto, de la afrenta que le está haciendo el fiscal Gertz Manero a la Cuarta Transformación y el riesgo de que esto pudiera hacer que fracase el gobierno de mi presidente. Entonces, porque no quiero que fracase, por eso escribí esta obra, este libro, para exponer quién es el fiscal Gertz Manero. Y hoy está ya en librerías. Toño, agradecerte. Estoy en redes sociales como Jesús Lemus en Facebook, Jesús Lemus Barajas. En Twitter estoy como @Lemus Barajas, y también invitar a tu audiencia para que si quieren seguirme en mi canal, que tengo un canal de YouTube, se llama J. Jesús Lemus, ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde. Te mando un abrazo, Toño. Gracias por por esta invitación. No, al contrario, yo siempre con esta admiración que te profesamos, querido Jesús, y espero que la gente que nos ve y que nos escucha pueda adquirir ese libro. Mucha gente se estaba ya hasta comiendo las uñas para poder comprar el Fiscal Imperial de Jesús Lemus, así que no se lo vaya a perder usted, por favor, búsquenlo. O sea, en las librerías, yo lo buscaré acá por Amazon, acá en Estados Unidos, y me da pues siempre mucho gusto platicar contigo, que nos hagas estas revelaciones y que hables con dureza, pero con verdad, con justicia, querido Jesús. Así que, pues ahí estamos, ahí estamos. Muchas, muchas gracias al gran Jesús Lemus, periodista de a pie, escritor y pues vamos, un hombre que fue víctima precisamente de la persecución en el gobierno de Felipe Calderón. Querida Nancy, te saludo con muchísimo gusto. A ti, que te digo, siempre te he expresado también esa admiración. Además de ser una gran periodista y corresponsal, eres maestra de periodismo, eres catedrática ahí en la UNAM. Así que bueno, pues te saludo con mucho gusto, querida Nancy. Muy buenas tardes, Toño, y también a tu audiencia, y también a Vicente, que sé que hoy no pude estar ahí, y a toda la familia Sin Censura. Es pues un gusto siempre platicar con ustedes, y muchas gracias también por la presentación. No, pues es lo justo, querida Nancy, y en efecto, ustedes ahí en Contralínea nos han proporcionado una serie de datos, de investigaciones, con todo el rigor periodístico, que han hecho un verdadero hito en el desarrollo democrático de México. Una de estas últimas, pues son los 5 esquemas de presunto lavado de dinero en los que habría incurrido, en todo caso, el abogado, así le llamo yo, el abogado de los puercos poderosos, Juan Collado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Nancy? Pues sí, tuvimos acceso, Toño, a los expedientes tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera como de la Fiscalía General de la República, que siguen en torno a este abogado, también conocido como el abogado de la familia Salinas de Gortari. Hay que recordar que este abogado pues era muy cercano, hasta antes de caer en prisión, de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, también del expresidente Enrique Peña Nieto, y bueno, sus círculos de poder también abarcaban al panismo. No hay que olvidar que también es muy amigo de Diego Diego Fernández de Ceballos, ha sido de sus clientes, y bueno, toda una serie de nexos políticos de este abogado. Y en estos expedientes a los que tuvimos acceso, pues se da cuenta de esos 5 esquemas de presunto lavado de dinero en los que habría incurrido. Hay que recordar que las autoridades hacendarias, no solo de México, sino de todo el mundo, tienen identificadas actividades vulnerables, y entre esas actividades vulnerables, pues se han detectado ya por parte de las autoridades mexicanas esquemas que podrían pues catalogarse, o que se podrían, digamos, enmarcar en lo que se conoce como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre otras cosas, nosotros estuvimos revisando estos esquemas, y bueno, se habla, por ejemplo, de manejo de divisas en mercados financieros internacionales, incluidos paraísos fiscales. El caso de Andorra, pues ya está muy documentado en la prensa, pero además de eso, de
tanto la Caja Libertad como la transferencia de divisas hacia estos mercados internacionales. Se revelan fraudes al fisco, al Servicio de Administración Tributaria, cometidos a través de varias empresas, incluidas empresas fachada. También se recurre a inmobiliarias que no tienen una actividad, digamos, que las autoridades vean como una actividad económica real, sino que incluso pues se les determina que no presentan grandes actividades, pero sí mueven dinero. También está el uso de efectivo. Hay una empresa que él mismo constituyó junto con su actual esposa, la actriz Yadira Carrillo, y dos hermanas de esta, donde pues también se registran operaciones con dinero en efectivo, además de, por supuesto, otras empresas, pero llama la atención esta porque también se incluye a su familia cercana. Y está el caso, y yo creo que es de lo más emblemático que podemos encontrar en estos 5 esquemas, del uso de casinos, las apuestas, todo lo que tiene que ver con apuestas, es considerada por la autoridad hacendaria una actividad altamente vulnerable al lavado de dinero. Y lo que nosotros encontramos aquí, pues son 2 nexos a diferentes grupos de casinos, pero en realidad se trata de los más poderosos. Por un lado está este vínculo con el llamado zar de los casinos, y que justamente se habría dado a través de estas empresas de Magaña, de este personaje Riva Palacio Magaña, y también una segunda conexión con los hermanos Rodríguez Borgio del grupo Big Bola. Y en este sentido, pues son esquemas que históricamente se han utilizado para lavar dinero, como ya decía en un principio, no solo en México, sino en el mundo, y que las autoridades pues tienen muy focalizado, y todo esto pues queda ya muy establecido en estas indagatorias. Yo tuve la oportunidad de preguntar en la conferencia matutina al presidente López Obrador. Estaba ahí presente también el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sobre este caso, porque le decía, pues a finales de junio, el 30 de junio, la Fiscalía General de la República había indicado que se solicitaría un nuevo análisis a la UIF sobre el caso Collado, luego de que un juez pues desestimara una de las 3 causas. Hay que recordar que él está por delincuencia organizada, por presunta delincuencia organizada, también por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y por presunto fraude. Y la causa que se le retira o que no se le da seguimiento por parte de uno de los jueces en primera instancia es fraude. Entonces ha dicho la Fiscalía General de la República que solicitará un nuevo análisis, y yo quería saber cómo vendría ese nuevo análisis. Nos dijo el presidente López Obrador, ya no permitió que Pablo Gómez nos diera respuesta, pero sí nos dijo que toda la cooperación se iba a tener en este y en todos los casos que la Fiscalía General de la República hiciera. Entonces, pues esperamos que pronto se dé a conocer en qué términos viene ese nuevo análisis, y sobre todo si profundizan en estos casos de los presuntos esquemas de lavado de dinero, sobre todo porque conecta con otros personajes también que llaman mucho la atención. Está una conexión financiera con, por ejemplo, Roberto Madrazo, este político priista opositor al gobierno del presidente López Obrador, importante opositor al presidente López Obrador, que incluso pues se le ha portal Latinus, un portal de desinformación totalmente, y a través de su hijo y su yerno estarían financiando ese portal. También hay una conexión hacia León Trawitz, este general que en su momento, en el sexenio pasado, tuvo como responsabilidad la Subdirección de Seguridad de Petróleos Mexicanos, y que fue ya, y estaba muy documentado, que habría participado en el mercado negro de los combustibles, en el llamado huachicol o robo de combustibles. Y también hay una conexión muy interesante con César Duarte,
el exgobernador de Chihuahua, a través de una empresa que además ha sido identificada como la que habría utilizado, una de las varias que habría utilizado para pues extraer recursos del erario de esa entidad, alrededor de 260 millones de pesos por esa específica empresa que tiene relación con Juan Collado. Entonces es un trabajo que nos lleva a otros nexos muy interesantes y que pues está disponible en nuestra página para toda tu audiencia, que es www.contralinea.com.mx, y de una vez, Toño, me aventé mi comercial. No, eso es buenísimo, no es comercial, es información que tienes que dar, vamos, yo le pido a la gente que por favor los siga, los busque en Contralínea, pero déjame cerrar con esto, con una última pregunta, querida Nancy, le pido a don David que nos grabe. Se mencionó, de hecho ocurrió una polémica, una diferencia, cuando empezaron a señalar supuestas investigaciones al ex titular de la Defensoría, vamos, de Presidencia, a Julio Scherer Ibarra, y todo esto en relación con Juan Collado. En esta investigación que ustedes llevan, que ustedes tienen, en la que se habla, bueno, pues vamos, de estos 5 esquemas de presunto lavado de dinero y de las conexiones financieras que tiene Juan Collado con personajes incluso como Roberto Madrazo, por eso es que no sorprende que existan medios como Latinos, pero bueno, ¿qué nos podrías decir de la parte en la que se acusó al ex titular, vamos, al ex pues defensor de presidencia, por decirlo así, a Julio Scherer Ibarra? ¿Se trataba simplemente de una situación política? Porque es una situación en la que involucraron incluso a la ex secretaria de Gobernación, a la doctora Sánchez Cordero. ¿Tienes algo de información sobre eso, Nancy? Y desafortunadamente perdimos la conexión con Nancy en estos momentos, pero ya la retomamos. Aquí está Nancy Flores. Perdón, Nancy, no sé si te alcanzaste a escuchar la pregunta. Sí, lo que sabemos y que es público totalmente es que la Fiscalía General de la República va a reiniciar este caso, ya de hecho ya apeló la decisión de un juez que había determinado que pues no se daría curso a esta denuncia que hizo Juan Collado de que había sido presuntamente extorsionado por allegados al quien fuera titular de esta unidad. Fue hombre. Miren, desafortunadamente estamos perdiendo a Nancy por cuestiones de internet, no nuestras, del internet en lo general. Estamos intentando comunicarnos con ella vía telefónica. Estamos buscando ver la posibilidad de que mire, ellos son verdaderos periodistas y por supuesto que nos interesa que se sepa todo esto, que quede todo con claridad. A Juan Collado lo ha intentado precisamente, no a Juan Collado, a Julio Scherer lo ha intentado, vamos, inmiscuir en esta trama el mismo Juan Collado, y bueno, eso es importante que se pueda aclarar aquí en Sin Censura. No sé si ya tenemos por ahí a Nancy, está haciendo la transmisión. Doña Ceci Vega, estamos intentando localizarla vía telefónica, y pues bueno, en esas andamos, si no, pues ahí estamos con mucho gusto. Es que esto ocurre, ya sabe usted, cuando estamos al aire estamos completamente en vivo y este tipo de situaciones ocurren muchas veces. Ya está Nancy con nosotros. Perdón, Nancy, te ofrecemos disculpas. Ya sabes que la tecnología no tiene palabra de honor y yo le decía al público consentidor de Sin Censura cómo es que Juan Collado ha intentado embarrar precisamente pues vamos, al extitular del área jurídica de presidencia, a Julio Scherer Ibarra en estos manejes y etcétera. Como bien mencionabas, se determinó que no se daría curso a la denuncia de Juan Collado, pero ¿tiene algún otro tipo de alcance esto que ha planteado Juan Collado en las investigaciones? Sí, porque este tema no está todavía concluido. O sea, de hecho, la Fiscalía General de la República lo apeló en su momento e incluso interpuso una
denuncia ya ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez que determinó no dar seguimiento a esta denuncia. Y hay que recordar que además Juan Collado ha intentado llegar a un acuerdo con el gobierno federal de reparación del daño, así se le ha llamado, luego de que en una conferencia matutina del presidente López Obrador también se dijo que si llegaban a acuerdos reparatorios podría salir de prisión. Ofreció 500 millones de pesos, sin embargo, por el tipo de que tiene su caso, no se aceptó este acuerdo y pues él va a seguir, digamos, en su tónica de explorar todas las estrategias jurídicas que pueda tener a su alcance, en este caso de la denuncia por una presunta extorsión, pues es algo que no está juzgado, es algo que continúa y que pues se le va a dar seguimiento. Las autoridades tienen que seguir dándole seguimiento y que esto pues no es algo que podamos decir ya se cerró, es algo que está abierto, que está en curso, que está siendo investigado y que la autoridad ministerial pues ha dicho que va a continuar querellando y en ese sentido pues hay que seguir alertas nosotros como ciudadanos a ver qué concluyen las autoridades judiciales, pero no es un tema fácil, es un tema que incluso ya entró a otras instituciones, en este caso, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura para revisar la propia actuación del juez y hay que recordarle a la audiencia que cuando entra a la Judicatura pues se puede revisar incluso el tema de el dinero, es decir, darle un seguimiento al juez a sus finanzas para determinar si fue sobornado por alguna de las partes para declinar la balanza de la justicia en un sentido o en otro. Entonces es un tema que yo considero va a continuar de aquí en adelante y que más bien nosotros debemos de estar atentos a todo lo que implique el caso Collado, como los casos de mucho perfil. No hay que olvidar que también está el caso de Rosario Robles, del propio César Duarte, que ya está siendo procesado y que hay un nexo con Juan Collado. Quizá en su juicio también salga información relacionada a Collado, y que hay otros personajes que están también siendo investigados en este momento, hasta el propio expresidente Peña Nieto pues forma parte de una carpeta de investigación ya abierta en la Fiscalía General de la República. Entonces lo que debe de hacer la ciudadanía, la gente, es pues seguir con mucho detenimiento todos estos juicios, todos estos casos o carpetas de investigación que en su momento podrían pues ya darnos luz que habrá justicia también en el ámbito político, sin mirar de quién se trata y sobre todo que no se genere impunidad también en esos delincuentes, como se les conoce, de cuello blanco. Así es importantísimo que no se quede solamente las investigaciones y los enfrentamientos hacia los criminales comunes, sino los de cuello blanco, esos que también muestran el lujo barato, así como Peña Nieto tenía que está vendiendo este departamento de lujo ahí en Madrid, pues imagínese Juan Collado, ¿no? Que lo invitó a su boda, no, la boda de su hija, disculpe usted, la boda de su hija en la que hasta cantó Julio Iglesias, y ahí estaba en la mesa Peña Nieto, Del Mazo, ya ni hablar, mi querida Nancy. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales de fondo? Mira, tú dices que son comerciales, haz los comerciales que tú quieras, este es tu espacio, ya sabes que aquí en Sin Censura no tenemos ningún tipo de competencia, lo que estamos buscando es que la gente obtenga esa verdad con justicia, que ejerzan siempre su espíritu crítico y que opten siempre por los medios libres e independientes como lo es Contralínea. Ay, pues muchas gracias, Toño, así que voy a aprovechar. Estamos, ya sabe la gente, y nos seguimos invitando a nuestro programa en vivo de 10 a 12 del día, de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube de Contralínea y también en nuestra página de Facebook, donde nos encuentran igual como Contralínea. Además tenemos nuestro Twitter, que es @Contralínea,
Ahí me encuentran en Twitter también como @Nancy_contra, y siempre los invitamos a que pues vean nuestra página de internet. Nuestra edición impresa también está descargable ahí de forma gratuita en www.contralinea.com.mx. Muchas gracias, Toño, a ti, a tu audiencia y también a tu equipo de producción, y un saludo también a Vicente Serrano. Un saludo también a todos los compañeros de Contralínea, por favor, querida Nancy, y como siempre ha sido un placer poder compartir estos micrófonos contigo. Maestra, sí, te digo maestra porque eres maestra de periodismo, así que un placer haber platicado contigo, maestra. Y mire... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.